Tensión se vive en Coatepeque, Quetzaltenango. Al menos 500 pobladores intentan tomar la subestación de Energuate en San Vicente y San Rafael Pacayá para el servicio de energía y para que éste les sea restablecido. Las comunidades arrastran deudas millonarias. Supuestos estudiantes bloquean ingreso a la Universidad de San Carlos en la zona 12. Exigen que se les permita ingresar buses y realizar cobros a través de la conocida talacha, mientras en el interior de la San Carlos se realizan otras actividades. 2 hombres son señalados de robo de celulares en la avenida Reforma y zona 10. Afirman que cuando fueron capturados era por equivocación. La audiencia se realiza en juzgado de turno. En noticias internacionales, gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición buscan salida a crisis política en esa nación centroamericana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de las 13 horas de Noticiero Guatevisión. Como siempre, es un gusto estar ya listos para transmitirle lo que ocurre a esta hora. La emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 6 de marzo de 2019, precisamente cuando se registran algunos problemas en el tránsito vehicular en el sur de la capital, específicamente en las áreas cercanas a la Universidad de San Carlos. Con este tema vamos a iniciar de inmediato. En Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Precisamente a esta hora vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Alberto Cardona. Se encuentra en el interior de la Universidad de San Carlos, donde desde hace por lo menos una hora se estaba confirmando a través de las redes sociales y también a través del intendente de tránsito Amílcar Montejo problemas en la movilidad, en el tránsito. Esto a raíz de las intenciones de supuestos estudiantes de ingresar autobuses a la Universidad de San Carlos como parte de estos movimientos previos a la huelga de todos los dolores. Alberto, a esta hora, ¿qué detalles se tienen? Se hablaba de tránsito complicado para el anillo periférico, también para la avenida Petapa, pero ¿cómo está la situación? Porque sabemos también que al interior de la Universidad de San Carlos se viven otro tipo de actividades. Adelante con el informe. Gracias, William. Muy buenas tardes. Luego de un diálogo con las autoridades de seguridad acá en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues pudo platicar con los representantes de la Facultad de Derecho, que según se nos ha indicado, pues eran las personas responsables en realizar un bloqueo que duró por lo menos entre 20 a 25 minutos, provocando congestionamiento vehicular dentro del campus central. Esto generó pues la movilización de las autoridades de la policía interna de la USAC para evitar pues algunas peleas. ¿Por qué esto? Porque en estos precisos momentos pues se ha finalizado con una conferencia de prensa por parte del Honorable Comité de Huelga de las Asociaciones Estudiantiles, comité de huelga conformado por los representantes de AEU. Hay que mencionar que ellos han finalizado su conferencia de prensa donde han comentado a los medios de prensa que no se estará permitiendo el cobro de dinero producto del cobro de los parqueos. También han comentado que en este movimiento de huelga no se permitirán a estudiantes encapuchados porque mañana se tiene previsto una conferencia por parte de encapuchados de 17 asociaciones estudiantiles y esto estaría generando pues algún tipo de problema. Vamos
vamos a ver si podemos entrevistar a algunos de los representantes estudiantiles de AEU. Estamos en vivo y en directo para Guatevisión, que nos pudiera comentar un poco a qué decisión se ha llegado este día. Ustedes comentaban que no permitirán en este nuevo movimiento de huelga que estudiantes porten capuchas, el cobro de los parqueos que ha generado pues una serie de problemáticas para los estudiantes. Sí, buenos días. Mi nombre es Enrique Hernández, secretario de Finanzas de la AEU. El día de hoy iniciamos las actividades de huelga atendiendo los estatutos de la AEU, en donde establecen que el secretariado actual es quien coordina oficialmente las actividades de huelga de olores. Por lo tanto, el secretariado de la AEU hemos decidido que debido a los antecedentes del año pasado, en donde a los comités de huelga todavía cometieron estos actos criminales y vandálicos dentro de la universidad, se decidió no trabajar con ningún comité de huelga por los antecedentes de violencia y dentro de la Universidad de San Carlos en contra de los estudiantes. Entonces este año estamos trabajando la huelga de olores desde las asociaciones estudiantiles como representantes legítimamente electas y hemos establecido que este año desde los estudiantes no vamos a generar ningún acto de violencia como extorsiones para entrar a los parqueos, toma de edificios, tampoco vamos a violentar a ningún estudiante y tampoco vamos a utilizar la capucha, esto como un símbolo de transparencia, más no dejamos por un lado la importancia de la capucha para los estudiantes de la Universidad de San Carlos, a la cual nosotros le tenemos bastante respeto, pero hoy por hoy estamos proponiendo una huelga de olores de estudiantes para lograr sacar a las estructuras criminales de los espacios estudiantiles de la universidad. Gracias, muy amable por su información. Bueno, ya han escuchado ustedes al representante de la AEU que han brindado una conferencia de prensa. Ellos ya en estos momentos se retiran hacia la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Ellos han comentado que ellos son los legítimos representantes de este comité de huelga de todos los dolores que inicia este miércoles de ceniza, pero hay que recordarles a los televidentes de Guatevisión que mañana han convocado a una nueva conferencia de prensa 17 asociaciones estudiantiles conformadas por ingeniería, agronomía, derecho, ciencias económicas, estudiantes encapuchados que estarían también dando a conocer las actividades de huelga de dolores. Esta mañana ya pudimos observar a encapuchados que se encuentran en los distintos parqueos realizando los cobros como todos los años lo han realizado dentro de estos movimientos de huelga. Les puedo comentar que dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala sí se mantiene un fuerte control de seguridad porque se tiene previsto, según lo que nos han comentado las fuerzas de seguridad, que en horas de la tarde, es decir, entre 2 a 3 de la tarde, se pudiera estar generando un nuevo bloqueo por parte de encapuchados y esto podría estar generando pues confrontación entre estos dos grupos. Nosotros vamos a continuar dentro del campus central con Oscar Rivas en cámara para obtener pues declaraciones tanto del Consejo Superior Universitario, de los representantes estudiantiles y cuáles serán las medidas de prevención para evitar pues algún tipo de enfrentamientos entre grupos, tanto de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León como de los representantes del grupo de encapuchados. Con estas imágenes dentro del campus central, William, yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. 13:09, entonces actualizamos esta información, los detalles de esos bloqueos y sobre todo el tránsito vehicular que se había formado tanto en el anillo periférico, en el ingreso a la Universidad de San Carlos, como en la avenida Petapa y los alrededores del Aguilar Batres. Ahora está fluyendo ya con normalidad ante este final a que ha llegado esa manifestación. Lo que se observaba precisamente en el fondo era la caravana por los dolores del pueblo de Guatemala que realizaba su recorrido frente a Rectoría de la Universidad de San Carlos y de esa forma daban a conocer los estudiantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León las primeras actividades y las próximas actividades de huelga, dos actividades distintas que tuvieron precisamente escenario en la Universidad de San Carlos, pero ahora momentáneamente regresa a la normalidad a ese lugar. Nosotros vamos a más noticias. Estas se originan en el occidente del país. Momentos de tensión se viven en el kilómetro 224 de la ruta al suroccidente en Coatepeque, Quetzaltenango, debido a que unos 500 pobladores de la zona de Pacayá intentaron tomar la subestación de Energuate como una medida de presión para que el servicio de electricidad les sea restablecido.
El descontento de los pobladores, muchos de los cuales se cubren el rostro con gorros pasamontañas, se debe a que Energuate les suspendió el servicio desde hace varios meses, debido a que en esas comunidades se arrastra una deuda de más de 23 millones de quetzales. Se teme que los inconformes ingresen en la subestación y saboteen la planta que distribuye energía a 4 municipios de San Marcos y 3 de Quetzaltenango. Además, algunos pobladores creen que lo que buscan es suspender el fluido para afectar el desarrollo de la feria titular. En el lugar hay un contingente de por lo menos 30 agentes de la Policía Nacional Civil, pero debido a lo reducido del número, no se han acercado hasta donde se encuentran los inconformes, quienes incluso agredieron al reportero local René Monzón, cuya motocicleta está en poder de los pobladores, quienes amenazan con quemarla. Se informó que los pobladores quieren ser parte de una mesa de diálogo a cambio de que las autoridades les cancelen la deuda y que tomen en cuenta algunas condiciones, principalmente el tema de las tarifas. De acuerdo con el último comunicado de Energuate, los pobladores de la zona de Pacayá tienen una deuda de 23 millones desde hace 10 años, por lo que no pueden hacer ahora la reconexión. Esto es lo que está ocurriendo específicamente en el kilómetro 224 de la ruta al suroccidente en Coatepeque, Quetzaltenango, regiones de la zona de San Vicente y San Rafael, Pacayá. Y 2 integrantes de una supuesta banda de asaltantes fueron enviados a la cárcel de Pavoncito. El juzgado de turno a cargo de Ivette Amarilis Joaquín estableció 2 meses para la investigación. Los supuestos asaltantes fueron ligados a proceso por el delito de robo agravado, señalados por el Ministerio Público de hurtar un celular precisamente en el tránsito vehicular de la Avenida Reforma en la zona 10, mientras un conductor esperaba cambio en el semáforo. Los 2 señalados ahora se defienden afirmando que ellos observaron precisamente el momento del robo y que al observar a la policía salieron corriendo por temor, pero luego fueron capturados. Se defienden afirmando que ellos no tuvieron que ver con el incidente, pero la jueza Ivette Amarilis Joaquín ha establecido 2 meses para la investigación. Estos 2 meses dados al Ministerio Público para que amplíe precisamente los detalles de esa investigación. ¿Dónde lo ve usted? Aprovechando en este momento en que el vehículo o que el semáforo pues da en rojo, es el momento oportuno que dichos sindicados pues optan, o en este caso aprovechan para poder despojar de sus pertenencias bajo amenazas de muerte, somatándole los diferentes vidrios, toda vez pues honorable juzgadora, que según referencia no solo eran estas 2 personas presentes en esta sala de audiencia, sino que se hacían también acompañar de otras 3 personas, quienes posteriormente pues en ese momento se dieron a la fuga. Y que también esto se concatena con la misma declaración dada ante la Fiscalía de turno por la persona que se identifica con el nombre de Marco Clicerio Merlos Mesa. Él viene posterior, honorable juzgadora, al haber sido víctima de parte de robo por parte de los sindicados, a que se le tome su declaración testimonial de manera espontánea. Él relata, y como se puede observar en su misma declaración, la forma en que él pues, se conducía a bordo de su vehículo en una de las calles de la zona 10 capitalina, específicamente frente a la embajada americana. Él refiere que él pues para su vehículo toda vez que el semáforo pues da en rojo y que al momento pues observa venir 5 individuos de sexo masculino. Ubica a cada uno de ellos, el actuar de cada uno de ellos, y de esa manera pues los sindicados presentes en esta sala de audiencias son las personas quienes bajo amenazas de muerte despojan de su teléfono celular, mismo que teléfono celular fue incautado al señor Oliver Haroldo Chimín Ramírez al momento pues de realizarle por parte de un agente de Policía Nacional Civil el registro superficial, y el cual es reconocido plenamente por parte del agraviado como de su propiedad. Esta audiencia ocurrió precisamente en un juzgado de turno, pero ¿qué ocurre en el resto de tribunales? Suseli Contreras nos informa que se suspendieron varias audiencias a raíz de las requisas que se realizan en el centro preventivo, en el centro carcelario de Pavón. Suseli, adelante.
Gracias, William. Buenas tardes. En los tribunales de justicia se mantienen en suspenso las audiencias de primeras declaraciones y también las que estaban programados en los juzgados de mayor riesgo. Entre las que se pueden mencionar estaba el seguimiento de ofrecimiento de pruebas del caso La Línea, en donde el juez Miguel Ángel Gálvez había programado atender a la sindicada Roxana Valdetti y a Claudia Méndez. También otro de los juicios que quedó en suspenso es el caso de Patrullas Fase 2, en donde el principal sospechoso y cabecilla de la organización del fraude de 44.5 millones de quetzales es el condenado Mauricio López Bonilla, el ex ministro de Gobernación. Además, otro de los casos que quedó en suspenso es en el juzgado de mayor riesgo D, a cargo de la jueza Erika Aifán. Hoy también se iba a realizar la audiencia de ofrecimiento de prueba y también de revisión de medidas de coerción del caso de comisiones paralelas, en donde se encuentra el abogado Roberto López Villatoro, su hermana Clara López y también el magistrado Eddie Orellana. Ellos son sindicados, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de haber creado una estrategia para intervenir en el nombramiento de las más altas autoridades del Poder Judicial. Los traslados de los reclusos no se lograron realizar este día debido a que el sistema penitenciario informó que está realizando la requisa número 35 en el centro carcelario de Pavón. De momento, esta es la información que tenemos desde los tribunales de justicia y que por medidas de seguridad se han evitado estos traslados. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Juan Carlos Pérez. 13:17. La noticia más relevante a nivel internacional se origina en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega y la oposición rompieron el impasse en sus conversaciones, esto con la finalidad de encontrar una salida a la crisis política. Definieron así una hoja de ruta para negociar. El gobierno y la oposición de Nicaragua lograron el martes definir una hoja de ruta para negociar. El acuerdo fue alcanzado tras 5 rondas de diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Las partes invitaron a la Iglesia Católica y Evangélica a actuar como testigos del proceso. La alianza había pedido la presencia de representantes de la ONU y la OEA como garantes internacionales del diálogo, pero el gobierno se opuso, por lo que las partes resolvieron que designarán a los garantes una vez aprobada la agenda del diálogo. La oposición reiteró que su objetivo es conseguir la liberación de los presos políticos, restablecer garantías constitucionales como el derecho a la protesta y la libertad de expresión e información, así como lograr adelantar las elecciones presidenciales de 2021. El gobierno de Ortega, por su parte, busca restaurar el clima de paz y seguridad necesario para la recuperación de la economía, golpeada por la violencia y por sanciones internacionales. Ortega aceptó volver a la mesa con sus opositores luego de un fracasado diálogo en junio del año pasado, por la represión de manifestaciones que dejó al menos 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados en países vecinos, según organismos de derechos humanos. Y antes de la pausa le informamos que ya el tránsito vehicular comienza a fluir en las rutas del sur de la capital, específicamente el anillo periférico sur, también la avenida Petapa y la Aguilar Batres, luego de ese bloqueo que generaron estudiantes en el ingreso de la Universidad de San Carlos, así que poco a poco el tránsito en ese lugar comienza a fluir. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más noticias.
Vamos con más noticias. Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y del partido oficial cuestionan la inscripción de Telma Aldana, pero también de Edwin Escobar como candidatos a la presidencia, pues afirman que aparentemente tienen denuncias penales que les impedirían participar en este proceso electoral. Andrea Domínguez nos amplía. Adelante, Andrea. Buenas tardes. El Contralor en funciones, Fernando Fernández, asistió al Congreso de la República a una citación. Esto ya que algunos diputados están cuestionando el actual finiquito que tendría Telma Aldana, quien buscaría postularse a la presidencia de la República. Según algunos legisladores, el papel con el que actualmente ella cuenta no estaría válido, pues ella actualmente tiene una denuncia penal en el Ministerio Público. En el sistema de la Contraloría General de Cuentas, a la señora Telma Aldana no le puede dar ningún trámite para revalidar esa constancia de finiquito. Es decir, la señora está denunciada por malversación de recursos y no ha aclarado su situación donde corresponde, no lo ha hecho por las vías administrativas, que sería una contrarrevisión, por las vías de un juicio de cuentas o por la vía penal. Es decir, ella no tiene un finiquito vigente, lo que tiene es un papelito chuco, como dijo su compadre Sinibaldi, que está prófugo gracias a que ella le avisó. Ella tiene un papelito chuco que no está vigente. Vamos a solicitar la presencia del registrador de ciudadanos para que nos informe qué va a hacer con esto. Pero mientras tanto, el actual Contralor tiene que cumplir con su obligación de informarle al registro de ciudadanos que la señora Telma Aldana no tiene finiquito vigente. Asimismo, se señaló que otro candidato que buscaría la presidencia que no podría obtener este finiquito para poderse inscribir en el registro de ciudadanos sería el actual alcalde de Villanueva, Edwin Escobar. Esto porque tiene algunas denuncias en el Ministerio Público y reparos en la Contraloría General de Cuentas. Sin embargo, este señala que aún es inocente de todo lo que se le acusa y que él ya lo ha demostrado ante algunos tribunales. No se vale que la vieja escuela, la vieja política quiera manipular las elecciones eliminando candidatos rivales. ¿Qué les importa el proceso judicial de cada uno de los candidatos que deben solventarlo en su debido derecho? Por un lado quieren evitarle a una candidata la inscripción, a otra su finiquito. Yo me he sometido al debido proceso siempre. No son 37 denuncias, como dicen, son 51 que me han puesto y he ganado todos los antejuicios demostrando que son espurias, falsas y sin materia, con la única intención de prevenir mi inscripción como candidato. De hecho, el último antejuicio que plantearon en diciembre, el juez pesquisidor resolvió que no hay lugar a formación a causa. Pero ¿por qué han retrasado todos estos procesos? Si nosotros tenemos un derecho a antejuicio donde obliga a las instancias a mandar esos casos en 3 días a la Corte Suprema de Justicia. Y en mi caso, han congelado los casos a 3 años. Tanto alega un lugar que uno ocupa y coopta el Ministerio Público, como el otro dice que coopta la Contraloría General de Cuentas. No se vale. El diputado de la UNE, Orlando Blanco, también indicó que pedirá una citación al actual director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra. Esto para señalarle cuáles son los inconvenientes que tiene Telma Aldana para poderse inscribir ante el Tribunal Supremo Electoral, señalando que pese a que tiene un documento en el cual no le aparece ninguna denuncia, si ahora ella llegara a la Contraloría General de Cuentas a tramitar un finiquito, este no le sería dado debido a que le aparecen denuncias penales en el Ministerio Público. Y según señala, esto no debería de ser permitido por el tribunal y no deberían de permitir su inscripción. Con esta información yo regreso con ustedes a estudios. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Noé Medina. Y en más temas que tienen que ver con este proceso electoral, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral revocó la inscripción de Mauricio Radford del partido Fuerza como candidato a presidente para este proceso debido a que, según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Radford está ligado a proceso penal desde el 2010. En el caso de Fuerza del señor José Mauricio Radford se revoca la inscripción con base en el artículo 113 de la Constitución, consecuencia del informe de FESI que indica que está ligado a proceso penal con medida sustitutiva por el delito de abuso de autoridad desde el año 2010 y que se omitió indicarlo en su declaración jurada. Y el director del Registro de Ciudadanos también dejó vacante la candidatura de los diputados Rudy Pereira, Patricia Sandoval, Carlos Chavarría y Mario Fermín de León por ser considerados
como tránsfugas. El de FC Nación, del señor Rudy Werner Pereira de Alta Verapaz, que se rectifica y se deniega su inscripción por la aplicación del artículo 205 ter. En el caso de FC Nación también de Sandra Patricia Sandoval González se deniega por el artículo 205 ter. El caso del señor Luis Alfonso Rosales Marroquín, actual diputado al Parlacén, electo por Viva y postulado ahora diputado por Listado Nacional, se aplica de igual manera el artículo 205 ter de la ley electoral y en este caso el artículo 3 del Tratado de Parlacén. También del señor Mario Fermín de León Ramírez, actual diputado electo por el líder y postulado por todos en aplicación del artículo siempre 205 ter, y del señor Carlos Enrique Chavarría Pérez, actual diputado electo por líder y postulado por Creo, aplicando siempre el artículo 205 ter. Estas notificaciones fueron ya entregadas el día de hoy. Y 4 expresidentes de países de la región hablaron acerca de los procesos electorales y la cooptación del Estado. Esto en un encuentro organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo, del cual nos tiene el informe nuestra compañera Dulce Rivera. Dulce, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Hoy se desarrolló el 4º encuentro ciudadano Elecciones Libres o Democracia Secuestrada que organizó la Fundación Libertad y Desarrollo con la participación de los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, así también de Bolivia, Jorge Tuto, también de México, Felipe Calderón, y de Uruguay, Luis Alberto Lacalle. Durante la exposición de los exmandatarios, ellos dieron a conocer su punto de vista acerca de los procesos electorales en diferentes países y cómo es que la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico se han apoderado de las elecciones y también de puestos de poder. A la pregunta si hay elecciones libres o democracia secuestrada, si alguien ha sufrido los dos temas he sido yo, y en eso hoy me identifico con Guatemala, porque fui secuestrado, hoy Guatemala está secuestrada. Fui secuestrado por el narcotráfico y como lo vimos en la encuesta, hoy Guatemala también está secuestrada por el narcotráfico. La corrupción es una ausencia de legalidad, es un desprecio a la ley, es un desprecio a los demás, y la corrupción es también una institución extractiva, agandalla, se roba, quita, ataca la prosperidad. Y nos ayuda también a la inseguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad es la falla estructural de la ley que te obliga al Estado a proteger familia por familia, ciudadano por ciudadano. En nuestros pueblos, por cierto, en México, Guatemala, Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela, tenemos el problema todavía más agravado de la inseguridad. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos en la ruta de narcotráfico y crimen organizado. Los expresidentes coincidieron en que la participación activa de la ciudadanía puede hacer cambiar al país tanto en la política, pues aseguran de que los políticos deben ser ciudadanos naturales y aprender de ellos para atender las demandas, y que los ciudadanos deben exigir a las autoridades pues un cambio y que cumplan todo aquello que han prometido durante las campañas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis H. Y el presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, Dionisio Gutiérrez, envió un mensaje al presidente Jimmy Morales al calificar como pesadilla su gestión. La Casa Presidencial siguió siendo una cueva de ladrones, y como tenía que ser, aunque no están todos los que son sus ocupantes, en 2015 terminaron en la cárcel. Porque para su mala suerte, como dicen, se puso las pilas Aquí hay micrófonos y el gobierno y algunas burbujas tiemblan cuando escuchan esta palabra. La CICIG. Los patrioteros quisieron robarse hasta las columnas del Palacio Nacional, pero se resignaban con los 4 años de gobierno. La UNE y Sandra Torres querían robarse el país entero, al mejor estilo del chavismo o de Morales de Bolivia o del comandante de Nicaragua. Y para la próxima elección, con máscara nueva, impunidad y los apoyos de siempre, los oscuros y algunos empresarios de élite, lo vuelve a intentar. Qué pena, Guatemala. Después de esos gobiernos apareció esto que tenemos, que debió ser un gobierno de transición, pero nos lo quedó debiendo. Algunos gobiernos son peores que otros, el problema es el saldo negativo que van acumulando.
Son realmente bandas de ineptos, pícaros y mafiosos que asaltan el Estado, con suerte, de forma temporal. Algunos países en América del Sur se descuidaron y los bandidos se quedaron en el poder más tiempo de la cuenta, pero los pueblos de Venezuela, Nicaragua y también Bolivia están preparando las escobas para limpiar la basura y sacar a sus tiranos a escobazos. El gobierno de Morales, el de Guatemala, se ha ganado la calificación de inmoral, deshonesto, incapaz y, entre otras flores, cómplice del crimen organizado. Con su permiso, quisiera dirigirme al presidente. Señor presidente, déjeme decirle 4 cosas. La devastación institucional que usted está dejando es una amenaza para la democracia, para el Estado de Derecho y para la libertad de la nación. Su plan de gobierno fue mantener la captura del Estado. Viola la Constitución cada vez que le da la gana. Lejos de liderar el esfuerzo de la lucha contra la corrupción, lo destruyó. Desmanteló los avances en la Policía Nacional y comprometió la seguridad ciudadana con la complicidad del ministro de Gobernación más mediocre y prepotente que hemos tenido en décadas. Así es, presidente. Durante estos casi 4 años de vergüenza, Guatemala bajó casi en todas las calificaciones. Su gobierno, en lugar de fortalecer el Estado, dar brillo al sistema de justicia, confianza a la economía y alivio a los graves problemas sociales, se dedicó a decir mentiras, esconder sus delitos y proteger sus intereses. Faltan 10 meses para que esta pesadilla termine, sin ninguna garantía de que otra no vaya a empezar. Solo esperamos que cuando ustedes se vayan, presidente, se encuentren con la justicia y el Estado de Derecho que tantas veces han violado. Continuamos con más noticias. El edificio de Gobernación Departamental de Quiché amaneció rodeado por elementos de la Policía Nacional Civil. Esto después de que se conociera sobre una manifestación de pobladores, específicamente de Chiul, Cunén. Esto no ocurrió, pero en esa comunidad permanece retenido el poblador Diego Sicaj. Enrique Pérez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Nevaj, interpuso un recurso de exhibición personal a favor de Diego Sicaj, que permanece retenido. El secretario del Juzgado de Paz de Cunén confirmó que se intentó hacer la exhibición personal, pero ante amenazas en contra de la integridad del juez, esta no se realizó, por lo que aún permanece retenido Diego Sicaj en la comunidad de Chiul, en Cunén, Quiché. Este problema se deriva por una disputa en un proyecto de agua entubada por un valor de 9 millones de quetzales, que ha provocado ya varios enfrentamientos y decenas de heridos. De Quiché vamos a Huehuetenango, donde representantes de 2 asociaciones de maiceros de varios municipios denunciaron por medio de una marcha ser víctimas de agentes de la Policía Nacional Civil a lo largo de la ruta interamericana hasta llegar a Guatemala. El decomiso de 2 camiones con maíz en noviembre y diciembre del año pasado en Chimaltenango, sin que se les haya devuelto, demuestra que se debe por aparentemente no pagar lo que denominan la extorsión que están cobrando algunos agentes de la Policía Nacional Civil para permitirles el paso del grano básico. El obispo Álvaro Ramazzini dijo que a su juicio, más que una extorsión, se trata de un robo, pues es gente que busca ganarse el sustento que paga con sus impuestos. En la manifestación exigieron que se devuelvan los camiones y que no se hagan retenes para decomisar maíz que circula entre Huehuetenango y la capital.
El gobernador Ramiro Varillas dijo que no tienen ninguna denuncia concreta de los ilícitos de los que se señala a los agentes de la Policía Nacional Civil e invitó a la población a denunciar para que se hagan las investigaciones necesarias. Con respecto a las peticiones, el funcionario dijo que las trasladará a donde corresponde para tratar de encontrar una solución. Y su póliza respectiva, con su envío y su arbitrio. Y la falta de rampas en edificios públicos y privados donde se brindan servicios a la población ha preocupado a los vecinos que tienen discapacidad, ya que afirman es dificultoso el hacer los trámites o pagos de servicios en distintos lugares de Retalhuleu. Pobladores indicaron que las autoridades no les han dado prioridad a las personas que se desplazan en sillas de ruedas o las que utilizan muletas, ya que los edificios públicos no cuentan con barandas ni rampas. Pues la verdad que está el baño del parque, también un gran hoyón ahí, pues ahí no me puedo bajar porque la bajada me cuesta y como del mercado nada más, pero ahí sí no, hasta no voy yo. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad informó que en Retalhuleu hay unas 25,000 personas con diferentes discapacidades y se han quejado de la falta de acceso a las instituciones públicas, principalmente en aquellas en las que se realizan trámites personales. No hay acceso, por ejemplo, a la municipalidad por las gradas y también a otras servicios públicos de empresas privadas en los cuales las personas se les dificulta o simplemente no van a llegar porque no tienen ese acceso para poder utilizar los servicios que ellos prestan. La gobernación de Retalhuleu informó que se planteará esta problemática en la próxima reunión de CODEDE, ya que hay un manual internacional que rige la construcción de accesos para personas con discapacidades. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Les saluda Sara Guerrero y es momento de brindarles información referente al clima. Como todos los días, iniciamos con la siguiente imagen satelital. Para esta jornada tenemos el ingreso de viento de moderado a fuerte en toda la República, lo cual estará provocando una sensación térmica más bajas de las temperaturas. Veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Tenemos incremento de nubosidad, lo cual estará dando como resultado cielos nublados que estarán afectando el norte, el área de la franja transversal del norte, el occidente, centro y caribe del país. Se pronostican algunas lluvias dispersas, especialmente por horas de la tarde y de la noche para todas estas regiones. Mientras que el oriente y el sur occidente del país continúa presentando cielos completamente despejados. Veamos las temperaturas mínimas y máximas a través de la siguiente tabla. Para Retalhuleu, una mínima de 22, máxima de 35, El Progreso 20, máxima 28 y Jalapa 14 de mínima, 27 de máxima. La siguiente región nos presenta la costa de Jutiapa, una mínima de 22 con máxima de 33, mientras que las Verapaces oscilando las máximas entre 20 a 28 grados centígrados. Les brindamos también el pronóstico de los próximos 3 días para la ciudad capital. Jueves y viernes continuamos con cielos parcialmente nublados. Esperamos una mejoría de los cielos para el fin de semana y temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados. Finalizamos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe del clima. Muy buena tarde. Y un grupo de asistentes al carnaval en Río de Janeiro, en Brasil, se movilizó a la casa del presidente Jair Bolsonaro para protestar contra sus políticas. El carnaval se movilizó el martes a la casa de Jair Bolsonaro en Río de Janeiro para protestar contra el nuevo gobierno brasileño. Bueno, ante tanta corrupción que tenemos en Brasil, que está sucediendo en este nuevo gobierno, teníamos que venir a protestar. Estamos insatisfechos con lo que tenemos, con las promesas de campaña que hizo, totalmente equivocadas. La edición de este año del Carnaval de Río tuvo un importante enfoque social con un repaso de la historia brasileña, criticando fuertemente la dictadura militar reivindicada por Bolsonaro.
Todos los años, desde hace 5 años, he venido al Carnaval de Río. Creo que es súper importante que el carnaval sea un acto social, político, y el momento que estamos viviendo es muy crítico. Es importante unir la fiesta con alguna reivindicación. Bolsonaro, quien desde que asumió el poder reside en Brasilia, basó gran parte de su campaña en la lucha anticorrupción. Sin embargo, el presidente ya enfrentó su primer escándalo por supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas regionales que derivó en la salida de uno de sus ministros. Regresamos a nuestro país porque un mes sin agua es la denuncia de los vecinos de Santa Faz. Estos se ubican en la zona 6 y solicitan que se arregle este problema. 30 días, reiteramos, sin agua. La denuncia que se está haciendo es de que nuestra colonia no tiene agua. Según se nos ha informado, es por trabajos de un paso de desnivel en la calle Martí. Para tomar, para bañarse, para lavar ropa uno, para todo necesita agua uno. Porque tenemos que estar comprando agua. Aquí hemos estado comprando el agua, 12 el tonel. Fíjese que aquí dicen que los pozos están cerrados, pero mire allá en la segunda, allá están regalando el agua. Y nosotros no tenemos agua, no creemos que no tengamos, que los pozos estén secos, ¿verdad? En otra parte de allá está cayendo el agua, aquí no está cayendo. Mire, los recibos vinieron igual. ¿Y a cuenta de qué? Ni bajó ni nada, todo igual. Y nosotros necesitamos el agua aquí, ¿verdad? Casi aproximadamente 2 meses de no tener agua. Como usted ve, toda la colonia, hay, desde la entrada, ahí estamos llenos de tambos y toneles y todo. La verdad es que cada tambo acá nos cuesta 15 quetzales. Y si usted se da cuenta, ¿verdad? Ya la economía de nosotros las mujeres está bastante fatal. Un mes de estar sufriendo del agua, yo no sé por qué no nos quieren echar agua, pues si los recibos vienen y los estamos pagando, ¿verdad? No es justo para la colonia Santa Faz de aquí, la zona 6 Chinautla, ¿verdad? Señora alcaldesa o los de Empagua nos están viendo, por favor, echen agua, toda la gente está pagando, los recibos vienen y si no pagamos nos quitan el agua, por favor, es lo único que le pedimos todos los vecinos de aquí de Santa Faz, ahí están muchas personas, también todos necesitamos agua. Y en otros temas, desde hoy hasta el 30 de marzo se reunirán más de 20,000 personas en los escenarios de la capital, Quetzaltenango y Antigua Guatemala para ser parte de la 19ª edición del Festival de Jazz en Guatemala, que contará con 32 conciertos de 18 grupos provenientes de 12 países. Por 7 años consecutivos, el atrio de la Compañía de Jesús será el escenario de 9 conciertos que inician hoy a partir de las 19 horas para el público amante de este género musical que podrá acudir de forma gratuita. Este año vamos a tener 9 conciertos aquí en la Antigua. En total son 12 países distintos que se van a estar presentando en diferentes escenarios, como lo son la Plaza de la Constitución, el Teatro Dick Smith, este centro, el auditorio del Colegio Evangélico La Patria Occidente en Xela y la Casa Noj también en Xela. Aquí en este centro vamos a contar con 9 conciertos de diferentes países. Comenzamos el día de hoy, todos los conciertos a las 7 de la noche, con el tributo a Joe Kilhauer, con Lucía Kilhauer y Carlos Soto Jazz Band de Guatemala. Los organizadores invitan al público en general a participar en estos conciertos para que se deleiten con músicos experimentales del jazz. Es maravilloso que año con año nos sorprende cada embajada trayendo a músicos de alto calibre de sus diferentes países y todos los años de verdad que es un deleite poder observar estos músicos experimentales en su mayoría del género jazz. El Instituto Guatemalteco Americano, que organiza el festival, cuenta con el apoyo de más de 10 embajadas y centros binacionales acreditados en el país. Reportó para el noticiero Guatevisión, Julio Sicán. Repasamos más noticias internacionales. Elliot Abrams, delegado de Estados Unidos para Venezuela, ironizó con una posible candidatura presidencial de Nicolás Maduro, donde afirmó que sería un verdadero regalo que Maduro se postulara debido a su baja popularidad.
El delegado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ironizó que una candidatura de Nicolás Maduro en una eventual elección presidencial sería un regalo para sus rivales, dada su baja popularidad. Sería un regalo de alguna manera, porque de acuerdo a las encuestas más recientes, he visto que tiene entre 10 y 15% de apoyo. Abrams, quien anunció la revocación de 49 visas para allegados a Maduro la semana pasada, advirtió que podría haber nuevos anuncios similares en los próximos días. Tenemos muchos planes, hay muchos pasos que podemos tomar que pueden afectar, por ejemplo, su economía, su sistema financiero, a los miembros del régimen. Y pasos entre líneas que hemos tomado en el pasado. Y discutiremos internamente para usarlos contra el régimen si son necesarios. El gobierno de Estados Unidos es uno de los principales soportes que tiene Juan Guaidó, el líder opositor que con el respaldo de la Casa Blanca ha logrado que más de 50 países lo reconocieran como presidente interino de Venezuela por considerar que el segundo mandato de Maduro es producto de elecciones fraudulentas. Y el gobierno francés presentó este día una nueva legislación para aumentar los impuestos aplicables a los gigantes digitales como Facebook y Google, lo que lo convierte en un país como ser el pionero en tratar de forzar a estas compañías a pagar más en los mercados donde operan. Francia presentó el miércoles una nueva legislación para aumentar los impuestos aplicables a los gigantes de Internet como Google y Facebook. Los gigantes digitales, aquellos con más de 700 millones de euros en ingresos digitales a nivel mundial y 25 millones de euros en ingresos digitales en Francia, tendrán un nuevo impuesto a partir del 1 de enero de 2019. Este impuesto del 3% solo aplicará a sus ventas digitales, incluido todo lo relacionado con la publicidad, y nos permitirá establecer una justicia fiscal. Francia quiso primero crear un impuesto a nivel europeo, pero las objeciones de países que atraen a las empresas con una fiscalidad débil y el temor a represalias económicas por parte de Estados Unidos le llevaron a seguir sola ese camino. Hoy las compañías digitales más grandes, aquellas que tienen mayores ganancias, pagan 14 puntos de impuestos menos que cualquier otra compañía en Francia. Ya sea una pequeña o mediana empresa, un negocio muy pequeño, un comerciante, un artesano, todos pagan 14 puntos más que los gigantes digitales. La situación no es sostenible. Uno de los casos más emblemáticos es el de Apple. La Comisión Europea concluyó que el gigante informático había pagado una tasa de 0,005% de sus beneficios europeos en 2014, el equivalente a 50 euros por cada millón. Y el magnate del automóvil, Carlos Ghosn, fue liberado en Tokio tras más de 100 días detenido, acusado de proporcionar falsas declaraciones de ingresos a las autoridades bursátiles, pero también de abuso de confianza en detrimento de Nissan. El expresidente de Renault y Nissan, Carlos Ghosn, fue liberado el miércoles en Tokio tras más de 100 días detenido, acusado de malversación. Horas antes, a través de su abogado, pagó una fianza equivalente a unos $9 millones. El tribunal de la capital japonesa aceptó definitivamente el martes su puesta en libertad tras rechazar un recurso de apelación de la fiscalía. El magnate, a quien en el pasado veneraban en Japón por haber salvado al fabricante automovilístico Nissan, fue detenido el 19 de noviembre y enviado al centro de detención de Kosuge, en el norte de la capital. El empresario fue acusado de proporcionar falsas declaraciones de ingresos a las autoridades bursátiles y de abuso de confianza en detrimento de Nissan, de donde partió la investigación de la que es blanco. En Japón es muy poco frecuente que una persona acusada de abuso de confianza sea liberada antes de que se conozca la fecha de su juicio o incluso antes de que éste haya comenzado. Los expertos explican que el nuevo abogado de Ghosn ofreció garantías que convencieron al juez de que el franco-libanés brasileño no estaría en condiciones de destruir pruebas o salir del país. Para lograr la liberación de su cliente, sugirió que fuera vigilado por cámaras y dispusiera de medios de comunicación con el exterior limitados. 14 horas, es momento de finalizar con las noticias, agradeciendo como siempre su sintonía e invitándoles a que continúen en programación de Canal Guatevisión. Con permiso, muy buen provecho.